Bienvenidos al Bibliófilo. Tener en la biblioteca las obras completas de algún autor ofrece grandes beneficios. En este caso particular es porque me permitió realizar la lectura de varias biografías casi secuencialmente, conectando toda la historia de Alemania, desde Bismarck hasta la caída de Guillermo II. Y como en el volumen están reunidos también un aspecto sobre el heredero, el rey de Inglaterra, durante la misma época, pues todo ello se conecta. Y aproveché también para explorar sobre la vida de Hindenburg. Así pues, los animo a que me acompañen a explorar las biografías que nos presenta Emil Ludwig de estos grandes personajes. Al empezar con la vida de Bismarck, es indudable que el autor trata de exaltar esta figura haciéndole ese parangón con Napoleón. Sobre la biografía de Napoleón por el mismo autor, ya realicé un video y los animo a que lo exploren. No voy a extenderme sobre cada aspecto del personaje porque creo que de manera sucinta un resumen se puede encontrar fácilmente en internet. Pero lo que hace realmente indispensable leer esta obra es el enfoque que le da el biógrafo, pues él explora partes insospechadas y logra transmitir esa magia que hay alrededor de una figura importante. De alguna manera me recuerda a Thomas Carlyle o a Ralph Waldo Emerson cuando destacaban grandes personalidades, pues este autor lo hace de forma específica en sus biografías, sin olvidar plantear todos los contrastes, todas las problemáticas y dilemas de cada uno de estos personajes. Y a medida que se va realizando la lectura, pues hay esa evocación o esas relaciones con otras lecturas que hemos realizado. Por ejemplo, en la vida de Bismarck, me parece que está patente las quejas que Lacenaire hacía hacia sus padres. Se ve un equivalente perfecto. Y también en sus recuerdos con su caballo Caleb, toda la poesía de Juan Ramón Jiménez en Platero y yo. Pero aparte de estas anécdotas que a la manera de Plutarco nos la presenta para enriquecer al personaje, también hace observaciones precisas, muy profundas. Por ejemplo, esa visión romántica de la vida que tenía Bismarck y que lo llevaba a la audacia. Pero cuando amanece y el día, el mundo y la lucha le llaman de nuevo, entonces se yergue el caballero, recita una poesía de Byron de ambiente nocturno, una tímida poesía, decía, que comparo con aquel verso de la canción de los jinetes que dice: y si no empeñáis en ello la vida, no os hacéis dignos de vivirla. ¿Qué manera tan potente tiene de presentarnos ese ánimo por realizar acciones grandiosas? Todo eso inspira. Pero como les digo, me gusta cómo el biógrafo nos presenta todos los dilemas que tiene el personaje. Pues de una manera específica nos muestra las contradicciones que abundan en su pensamiento, ejemplificándolas. Por ejemplo, cuando nos dice, hablándonos de Bismarck, nos dice: quizás sea el espíritu de contradicción lo que me hace desear siempre lo que no tengo. Y esta descripción tan profunda la va ejemplificando a lo largo de toda su vida, en cómo este personaje no se casó con ideas específicas, sino que todo lo iba cambiando a medida que se presentaban las oportunidades y los beneficios. Lo que me lleva a un aspecto fundamental de los estadistas, que voy a profundizar, y es cómo la medida del éxito es la que determina si se comportaron bien o mal. Y si me acompañan hasta el final, vamos a ver que pareciera que se espera de los estadistas comportamientos no éticos, siempre y cuando estén adornados por el éxito. Específicamente en la vida de Bismarck, cuando salió victorioso de su primera batalla, un hecho fortuito y el favorecimiento de la suerte hace que se exprese uno de sus ayudantes de la siguiente manera: Excelencia, ahora sois un gran hombre, pero si el príncipe heredero hubiese llegado demasiado tarde, serías el mayor malvado.
Me gusta destacar en la historia todos estos aspectos propios donde el azar juega y el resultado es el que hace que el personaje sea grandioso o perverso. Y precisamente en esas contradicciones que hay en los genios encuentro algunas semejanzas y similitudes con la figura de Napoleón, en donde los genios por lo general no consienten en verse rodeados de otros genios que los puedan opacar. Es como ese celo profesional que tuvieron. Con la inmoralidad del hombre genial niega la semejanza de ambos procederes y prohíbe terminantemente a sus embajadores que hagan lo que él hacía cuando era embajador. Creo que estos rasgos que destaca Emil Ludwig se podrían estudiar en todos estos personajes, en cómo ellos son audaces y hacen cosas que no le permiten a otros, y mucho menos a sus iguales. Dentro de todo el análisis que se realiza del entorno político, me gusta encontrar estas críticas tan profundas que realiza. En especial, una que me parece especialmente interesante en lo que Weber planteaba en el político y el científico, donde yo destaco que estas actividades son muy similares y aquí nos ofrecen una imagen y una argumentación bastante potente. La política no es una ciencia como muchos señores profesores se imaginan, sino que es precisamente un arte. Es tan ciencia como la escultura o la pintura. Se puede ser un agudísimo crítico y sin embargo no ser un artista, y el ejemplo lo tenemos en Lessing, el maestro de todos los críticos, que nunca se hubiera atrevido a esculpir un Laocoonte. Como les digo, quisiera guardar acá este aparte tan interesante que nos va a permitir explorar y tener argumentos frente a lo planteado por Max Weber en la figura del político y el científico. Y para mostrar toda la literatura que hay en la vida real y asimismo en la política, acá les comparto una anécdota o algo que realizó Bismarck en cómo movía él los hilos de la política a través de las letras, a través de las palabras. Bismarck, en el acto, manifestó confidencialmente a un liberal, con la idea de que lo divulgara, que la carta autógrafa del señor le había sido presentada de antemano, en borrador, y que no había tenido que corregirle más que 2 faltas de ortografía. Y después, con las ideas de Mefistófeles, añadió: por más que ha sido lástima que la corrigiese, porque de lo contrario no habría cabido la menor duda respecto a su autenticidad. Todo esto nos lleva a pensar en todos los niveles narrativos que encontrábamos en Cervantes, en la autenticidad de las cartas, de los documentos, en el poder de las palabras, de los autores, y me gusta cómo Ludwig lo enlaza con figuras literarias como Mefistófeles. Todo esto enriquece la lectura y enriquece nuestra visión del personaje. Por ser el personaje un personaje político, pues sale a relucir bastantes críticas e ideas propias de la política. Allí, por ejemplo, podemos destacar el tema del derecho y la fuerza, cuando nos dice que las cuestiones de derecho se convertían fácilmente en cuestiones de fuerza. Todo eso que nos hace pensar en la legitimidad del poder. O caracteres específicos, casi autoritarios, que se ven también en la actualidad en Trump, en cómo desprecia a sus iguales, a otros estadistas, y los trata como si fueran imbéciles. En verdad, Bismarck no quiso nunca ni lo uno ni lo otro. Lo único que deseaba era tener a vecinos y enemigos en incertidumbre, y por lo tanto conseguir despertar el temor en ellos. O también cuando nos habla que los contratos no tienen que ser perfectos, lo que me evoca en los contratos de la paz. En los procesos de paz en Colombia se criticó los acuerdos, pero así no sean perfectos, como el propio estadista lo dice, se pueden ir mejorando, pero son el gran paso que lleva a hacerlos más firmes. O también los dilemas que nos presenta frente al poder terrenal, que es la política, y el poder espiritual de la religión. Un campo de batalla donde Bismarck también estuvo presente. Y como gran estadista estuvo en muchas batallas, por lo tanto también se vio inmerso en las batallas con el quinto poder, con la opinión pública.
Como se trata de infames calumnias contra los que todos debemos hacer frente, no debería haber nadie que contribuyera con su suscripción a la vida de tal papelucho. Todo aquel que compra ese periódico toma parte en la mentira y en la calumnia que contiene. Y me parece que esto sigue siendo vigente en todas las luchas políticas y más en la actualidad, con las vistas que damos, ya sea en la televisión o en los medios alternativos de las redes sociales. Hasta acá lo que tenía por compartir con ustedes sobre la gran figura de Bismarck. Si hasta el momento les han gustado mis comentarios, los animo a que lean esta maravillosa obra, que descubran a el gran estadista von Bismarck de la mano de un gran biógrafo como es Emil Ludwig. Posterior a esta lectura me embarqué en la de Guillermo II, lo que tenía la ventaja que le da una continuidad histórica al pensamiento en cómo hacia el final de la vida de Bismarck entregó el poder a este heredero que lo apartó y luego él se enfrentó a sus propios dilemas, todos ellos muy importantes en la política de Alemania y en la política europea. Y aquí también quiero resaltar aspectos de confluencia que hay con la figura de Napoleón, donde muchos estadistas que son genios no permiten a sus iguales que los acompañen, pero también las medianías y los mediocres también pueden tener esos mismos celos, como precisamente Guillermo II. Y si bien tenemos todos estos aspectos del poder, donde nos generan esas relaciones, vamos a llegar a un punto importante de mis reflexiones, y es en cómo el resultado del éxito es el que define si una figura es un genio o un demonio. Pues precisamente como los resultados no fueron favorables para Guillermo, él fue el malvado que permitió el desmembramiento de Alemania. Pero me gustó encontrar aquí expresado en palabras de algunos de sus súbditos que se permitían plantear esa cuestión en cómo el éxito define la grandeza de la figura. Baldersí dijo que ese retrato habría que juzgarlo cuando hubieran pasado 20 años. Si para entonces ha consumado grandes hechos, entonces será un magnífico retrato, pero si sucede lo contrario será sencillamente ridículo. Así hablándonos del retrato que se hiciera Guillermo II, y me parece que define de manera muy contundente si una figura es grande o malvada, tal como está relacionado también con la expresión que encontrábamos en cómo el azar y la victoria en la guerra le dio la grandeza a Bismarck. Pero no todo se queda circunscrito al ámbito político. Me gusta también la forma literaria como Emil Ludwig presenta toda la información. Pues justamente nos dice que en esta descripción de un error que no trajo consecuencias visibles, se puede aprender más que en el informe de una batalla. Por eso me gusta la forma literaria como este biógrafo, de la misma manera que Plutarco utiliza las anécdotas para presentar y describir y analizar el carácter del personaje, dándonos ejemplo de cómo su gestión sobre aspectos pueriles o sencillos o cotidianos también mostraban toda su relación con los grandes hechos, con los grandes eventos. Y no solo con el aspecto literario, sino también con esa profundidad psicológica al analizar tanto física como espiritualmente al personaje. Pues precisamente en Guillermo nos dice lo siguiente: únicamente el que comprenda esta lucha de toda la vida con un defecto de nacimiento podrá juzgarlo con justicia, cuando lo vea más tarde ya emperador, tender con exceso o perder bruscamente su energía nerviosa. La lucha constante contra una desgracia que salta a la vista de todo el mundo, ese esfuerzo, hora por hora, toda la vida, para ocultar una falta de nacimiento que ni siquiera es repugnante, ha influido considerablemente en la formación de su carácter. Todo eso es lo que me gusta de las biografías de Emil Ludwig, que le dan una perspectiva desde distintos frentes, desde el aspecto físico, espiritual, artístico, el entorno político, el contraste con sus iguales, el contraste con sus adversarios, el contraste con todas las otras grandes figuras de distintos ámbitos. A nivel político, quisiera destacar dos aspectos que me llamaron la atención. Uno, que se conecta con la grandeza de los discursos de Demóstenes,
en donde no todos los súbditos deben decir lo que le gusta a su rey o emperador, sino que se debe tener la valentía de plantear las verdades, sin importar que sea contra un gran monarca. Pero faltaría la verdad si informase en forma distinta, y no puedo vender mi convencimiento ni siquiera al precio del favor de mi soberano. Además, dudo que conviniese al servicio de vuestra majestad una información engañosa, aunque agradable, a riesgo de vernos súbitamente ante el caso de una guerra con Inglaterra. Y creo que esto aplica con todas las autoridades, porque muchas veces los subalternos nos cohibimos de decir verdades a los poderosos, cuando diciendo grandes verdades pudiéramos hacerle un gran servicio. Y el otro aspecto de la política que quiero destacar es precisamente en el cambio de suerte que tuvo Bismarck cuando Guillermo II llegó al poder. Y es que está relacionado con un aspecto fundamental de la psicología humana y del poder que analizábamos en Eichmann y el Holocausto de Hannah Arendt, en donde algunas leyes aprovechan el sentimiento que tenemos los seres humanos de creernos únicos y creemos que una ley escrita que puede afectar a muchas personas no nos van a afectar a nosotros, porque tendemos a considerarnos una excepción, alguien diferente. Incluso a Bismarck le pasó. Todo prusiano, decía, tiene derecho a exponer libremente su opinión, pero infeliz del que lo haga. Con rabioso cinismo sentía que el arma que él había forjado contra el pueblo se volvía también contra él, que ahora era también pueblo. Creo que aquí se encuentran verdades fundamentales sobre la historia, en cómo podemos aprender de ella, específicamente en cómo, si promulgamos unas leyes, estando nosotros en una situación privilegiada, podemos más tarde, a la vuelta del destino y de la fortuna, ser víctimas de esa misma ley que nosotros promulgamos y que no pensamos que nos iba a afectar. Hasta aquí sobre la obra de Guillermo II. Los animo a que lean estas biografías, a que por supuesto me dejen sus comentarios y se suscriban al canal. La tercera obra reunida en este volumen es La romántica vida del Duque de Windsor. Era el heredero quien se iba a convertir en el rey de Inglaterra, pero que debido a su amor por una mujer, abdicó y dejó el poder en su hermano, el rey Jorge VI. Y me gusta que estas obras están relacionadas no solo por la continuidad temporal, sino también por los aspectos que se resaltan en las figuras políticas. Específicamente me gustó en cómo la historia amorosa del hijo de Bismarck, donde que amaba a una mujer y su padre, por el manejo político, le impidió casarse con ella, tiene el equivalente aquí con el Duque de Windsor, en donde él sí se impuso a los deseos o prohibiciones de desposar a una mujer inferior a su condición de rey. A través de esos dos opuestos, del hijo de Bismarck y el Duque de Windsor, encontré esta obra bastante interesante y profunda, lo que me llevó a la reflexión de saber qué es lo que se espera de los estadistas. Es como si esperáramos de ellos algunas facultades específicas y en algunos casos una moral laxa, donde se les permite a ellos obrar de manera poco virtuosa para asegurar el dominio del poder, y que está en consonancia con lo que presentábamos en La religiosa de Diderot, en donde se presentaba esa vida monástica con esa hipocresía o esos contrastes en cómo se destaca las virtudes de forma algo filosófica y teórica, pero no se las tolera en su práctica o en la vida real o en la vida política. Pues precisamente nos dice: todos discernimos en este príncipe cualidades de valor, sencillez, simpatía y sobre todo sinceridad, virtudes raras y preciosas que hubieran podido hacer su reinado extremadamente glorioso en los anales de esta vieja dinastía. Resulta grandemente trágico que esas mismas cualidades aplicadas a la vida privada no hayan conducido a otra cosa que a esta amarga y melancólica conclusión. De verdad que me hizo pensar en cómo pareciera
que se espera de los grandes estadistas, que sean dobles, que sean traicioneros, así como el gran diplomático Bismarck, que usaba distintas ideologías para sus fines. Es esa exaltación que se hace a lo maquiavélico en el poder político. Y por supuesto que en este dilema que se nos presenta, me gusta la figura que se destaca de la mujer, porque es una mujer redentora. Algo que he expuesto en otros videos. Aquí nos dice: no se trataba de un hombre que renunciara a un reino para conseguir a una mujer, a quien podía conseguir sin tal sacrificio, sino de un hombre dispuesto a renunciar a un reino para satisfacer su sentido del honor. Y en estas palabras está condensado lo que les menciono: el aspecto importante de la mujer, pero también el honor, también esas cualidades espirituales que no acogen la hipocresía o la doblez, sino la rectitud. Y por eso pareció que eso le impidió ser el gran estadista que otros que utilizaron medios torcidos sí lograron. Finalmente, como una medida de la calidad artística de las biografías de Emil Ludwig, aquí presento una analogía o una metáfora que él usó y que hacen enormemente agradable las lecturas de las biografías. Pero el rey carecía de defensa, tenía que leer todo aquello y guardar silencio. Las dos torres le daban mate. El rey Eduardo, que había comenzado a jugar sin reina, había perdido la partida. Y esta gran metáfora nos habla específicamente de los reyes, pero de las torres nos habla del entorno político en Inglaterra. Las torres de lo que constituye la Cancillería y el poder eclesiástico. Eso hizo enormemente interesante la lectura. Hasta aquí sobre lo que nos hablaba de el Duque de Windsor. Espero que se animen a leer la obra y que por supuesto me dejen sus comentarios. Y la continuidad de las biografías y el flujo histórico nos trae a Hindenburg. El biógrafo, con el mismo estilo de Plutarco, nos cuenta bastantes anécdotas y hechos curiosos, como por ejemplo la descomposición o etimología del apellido de Hindenburg, donde nos habla del triunvirato, para destacar aspectos específicos del poder y del mando. No me canso de decirlo, Emil Ludwig es un biógrafo bastante hábil y logra poner capítulos muy emotivos, en los cuales logra destacar el carácter del personaje. Me gustó mucho aquí él cómo juega con la metáfora de las banderas y en cómo Hindenburg, con el objetivo de mantenerse en el poder, cambiaba de bandera. Lo que me trae nuevamente a la reflexión que hacíamos, en donde pareciera que se esperara de los grandes dirigentes y estadistas una moral laxa y que no practiquen la virtud para que a través de cualquier medio, de forma maquiavélica, mantengan el poder. El mariscal lo único que quiere es no perder su poltrona presidencial. Traicionó a mi padre, traicionó a Ludendorff, y si llega a ocurrir, le traicionará a usted también. De esta manera, condensa todas esas reflexiones que hemos realizado acerca del poder. Esto es lo que me gusta de lograr leer varias obras en el momento en que se presenta la inspiración o estoy motivado, porque de esta manera se puede dar un flujo continuo y aprovechar esas coincidencias. Los animo a que lean esta obra para que descubran cuáles son esas banderas en las cuales Hindenburg pasó del servicio militar, de sentirse monárquico, republicano, casi que vendiéndose al mejor postor con el fin de mantenerse en el poder. Y resulta muy emocionante que se realiza junto con el flujo, pues así como veíamos la historia de Guillermo II se va a conectar con Hindenburg, pues estos hechos históricos se van solapando. Y me gusta mucho el estilo de Ludwig, porque de la misma manera que lo hace Plutarco, logra presentar contrastes. Específicamente me gustó el contraste de Ludendorff con Hindenburg, o el contraste entre los dirigentes y el pueblo, pues destaca en cómo el gobierno estaba tan desentendido y desconocía al pueblo que tomaba decisiones que en nada beneficiaban,
siendo el pueblo alemán quien puso los muertos durante la Primera Guerra Mundial. Una guerra que no quisieron, sino que fue la guerra a la que los llevó el Kaiser Guillermo II. Extraños al pueblo, como eran, no veían la ansiedad tan grande con que la hambrienta nación esperaba las noticias de allá, y así hablaban de la voluntad férrea del pueblo de defenderse hasta lo humanamente posible. Y como también eran extraños a las tropas, desconocían el cansancio del ejército y seguían aún hablando en los telegramas del espíritu de sacrificio de los heroicos soldados, cuando estos, al ver que sus jefes deponían las armas, debían sentirse vencidos ya desde largo tiempo. De verdad que estas palabras resultan reveladoras y describen de manera muy profunda la situación que se figuraba allá. Y todavía me parece mucho más impactante en ese desconocimiento del pueblo y en esos manejos del poder, la crítica profunda a la sociedad. Y como nos lo mostraba sobre el nazismo Thornton, haciendo esa pequeña descripción del flujo histórico, y ahí aprovecho para animarlos a ver ese video que realicé sobre la obra del nazismo de Thornton. Me gustó mucho encontrar aquí esta descripción en cómo la gente del pueblo luchaba por su rey, el Kaiser Guillermo II, pero seguían manteniéndose en la injusticia, sin gozar de beneficios especiales en las decisiones. Cuando el soldado raso volvía a su pueblo con licencia, se enteraba enseguida de que la clase directora seguía oponiéndose a conceder a sus ciudadanos los mismos derechos electorales. Y de esta manera se nos presenta esa contradicción fundamental en el poder. Claro, utilizan al pueblo para la guerra, pero no le quieren conceder ninguna libertad. Y por eso nos habla aquí de un cambio, una revolución que se produjo debido al resultado de la Primera Guerra Mundial. Esta revolución de arriba debía preceder a la de abajo, y así sucedió. El Parlamento alemán no luchó por obtener el poder, sino que lo recibió por orden de los caudillos. Una forma de revolución desconocida hasta entonces en la historia. Y de esta manera se nos van presentando alrededor de este personaje todos los hechos históricos y políticos que lo rodearon. Todo con el estilo tan picante, tan ameno y entretenido a que nos tiene acostumbrado el biógrafo. Pues asimismo hace relaciones con los espectadores y la teatralidad, lo que me recordó expresiones de Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, porque el teatro de alguna manera crea las distensiones apropiadas para ver a la sociedad y poderse reír de ella. La sonrisa de los espectadores, porque tanto en el teatro como en la sala de justicia, el público no está nunca de parte del derecho, sino de la habilidad victoriosa. Y de esta manera se enriquece nuestra percepción de los hechos, la crítica a los mismos, a través del conocimiento de estos personajes importantes. Todo al mejor estilo de este maravilloso biógrafo. Como les digo, no me interesa tanto profundizar en contar la historia, que fácilmente se puede leer de forma resumida en internet, sino que prefiero animarlos a que lean esta obra, pues lo que tiene que contarnos Emil Ludwig lo hace de una manera tan especial, tan inteligente y profunda, que inspira. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Nuevamente los animo a que lean estas obras, a que me dejen sus comentarios y que si les ha gustado se suscriban al canal y me acompañen en próximas oportunidades. Gracias.